Muy bien, continuamos. Continuamos aquí en Buenos Días República y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la doctora Jeanilda Vázquez, vicepresidenta, presidenta de funciones del Partido Revolucionario Moderno. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Mucho tiempo, ¿no? Contentísima de estar con ustedes. Nosotros también. Usted es de aquí. Sí, me siento acogida. Así es. Usted anda con Qué un bueno. verde esperanza, ¿no? Y Esperanzada de que ese Esperanzada, partido, claro. de que ese partido eche para De adelante. que este país eche para adelante. Ok. De que Yanila, este país hay avance. una noticia que no ha caído muy bien en ciertos círculos y corredillos, y es la cancelación del visado del presidente de la Junta Central Electoral, de él como funcionario, pero también su visa privada. ¿Cuál es la posición del PRM sobre ese particular? Mira, nosotros no tenemos ninguna opinión al respecto. Yo pienso que eso son atribuciones y nosotros de manera general de la embajada y del consulado, otorgar un visado, eso es una prerrogativa que ellos tienen, otorgarlo o negarlo, retirarlo. Y dentro de las causales del retiro del visado hay 4 o 5 que pueden ser posibles, porque ellos ponen una de estas causas. Ahí está el lavado de activos, está tráfico de drogas, ahí está corrupción y también violación a los derechos fundamentales de las personas. Yo pienso que si fuera yo lo encasillaría ahí, no solamente porque violó los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a sus derechos electorales, sino que también vulneró la confianza que el pueblo dominicano puso en él a través de las inversiones que se hicieron en todo lo que fue el sistema de automatización, todo ese gasto que se hizo y sin ningún sentido, cuando el propio informe de la OEA tiene a bien señalar que no funcionaron y que fue ineficiente el sistema computarizado o el sistema automatizado de la transmisión de datos. Entonces, no solamente eso, el contubernio con el gobierno, la forma como el presidente de la Junta descaradamente se compromete a algo y hace todo lo contrario con un primer boletín, luego que hace un compromiso público frente al país, la forma como luego se burla del pueblo dominicano en una locución pública diciendo que todo estaba bien, cuando todo el mundo le estaba señalando como una de las peores elecciones, más desorganizadas, viciadas, con muchísimos irregularidades, con centenares de pruebas aportadas de todas partes. En mi propio recinto electoral hay escáneres que no se abrieron porque no habían técnicos. Ahí se terminó a las 5 de la mañana el proceso. Es decir, que todas esas irregularidades presentes, vividas por todo el mundo, no podían ser tapadas con la desfachatez del que se cree que lo puede todo, solamente porque está asistido de, digamos que del soporte que le da a quien lo designó. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros entendemos que propiciaron todo esto. Sí, la oposición de manera generalizada ha criticado a Roberto Rosario por muchas cosas que él realizó en su condición de presidente de la organización. Sin embargo, al país se le dio a saber, a través de la Junta, de que lo que se hizo al final fue precisamente un pedido que hicieron ustedes, que era de que en vez de que sea digital todo, también estuviera la parte manual. ¿Eso no fue una petición de ustedes? Yo creo que eso sería como llover sobre mojado. Okay. Los informes de la OEA están ahí. Lo que nosotros solicitamos es que no se emitiera el boletín hasta tanto no se contara manualmente. Y en media hora ya teníamos un boletín con el 11% de todos los votos válidos y más del 8% de los votos emitidos. Válidos emitidos y el 8% de todo el padrón electoral en media hora. Todo el mundo sabe la complejidad de 4 boletas y todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Se montó sobre un 15% en la boleta que nunca varió. Nunca se había visto un proceso como este. Los procesos de digitación suben, bajan, como los demás, como los síndicos, como
los diputados como los regidores bajaban, subían, como los senadores, que algunos estaban ganados en un boletín, en otro. Boletines, por ejemplo, que tenían una cantidad de votos y el siguiente tenía menos, cosas que no se podían, pidiendo disculpas públicas de que a senadores se le asignaron 100,000 y pico de votos por demás y después que fueron errores. ¿Cómo se comete un error digital de esa manera? Evidentemente, todas estas irregularidades, toda esta barbarie que pasó, yo pienso que si fuera un país institucionalizado, si fuera una nación que respetara, don Roberto Rosario debió de haber renunciado, debió de haber puesto su cargo público, porque eso hace la gente seria, y no insistir en que se va a postular de nuevo, en que, bueno, es una amenaza, porque él lo que ha dicho, él lo que está diciendo es, aquí hay un compromiso de este partido conmigo, y si no sacan la cara por mí ellos ahora, yo tengo muchas cosas que decir, porque para el buen entendedor pocas palabras bastan, y lo que ha pasado en el país, la forma como la gente se despacha, actuando, te dice del soporte que tiene, de los acuerdos que se hicieron, y bueno, yo creo que eso fue un toma y daca. Yo te doy estas elecciones, yo te garantizo que ustedes van a volver a ser el partido ganador y ustedes a cambio me garantizan esto y aquello. Entonces yo pienso que de eso se trata. Después el Tribunal Superior Electoral, con una desfachatez increíble, ayer estábamos analizando en un foro y decía el compañero Yayo Lobatón que nunca en la historia jurídica de ningún país del mundo se podrá concebir un tribunal con más desaciertos, con más contradicciones en sus propias sentencias. Una sentencia dice una cosa, otra sentencia dice la otra, con los mismos jueces, con los mismos argumentos. En un momento cuando me conviene digo, y si no digo Diego, y si no voy por la izquierda o si no voy por la derecha, una serie de irregularidades, 80 sentencias en un día. Eso es imposible que un tribunal simplemente salgan de eso, que nosotros tenemos que proclamar los candidatos y liquídame todo eso. O sea, ¿y qué es eso? ¿Y qué falta de respeto al pueblo dominicano, al ciudadano, que confía en un sistema electoral y que confía en unos árbitros que realmente no hacen mérito a la confianza que se deposita en ellos y a lo que le cuesta al país, porque no son baratos tampoco? Manuel Jiménez estuvo con nosotros la semana pasada y Manuel Jiménez decía que a ellos le dijeron que no había tiempo para revisar sus casos y que una semana después ellos fueron a retirar la sentencia y estaban revisando 5 o 6 casos más, 10 días después. Es una falta de responsabilidad en tribunales, sí, que no hay tiempo, porque una justicia delegada es una justicia denegada. Eso es un principio jurídico. Un tribunal está para eso, un tribunal está para impartir justicia, y lo que estamos hablando es el derecho vulnerado de decenas de miles de ciudadanos. Es lo que le pasó a Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Es una cosa es una barbarie, no a él, a todo, porque a Diva, a todos los demás, todos. A Diva Astacio, al propio Manuel, a los propios candidatos nuestros. Es una cosa que de una dimensión, porque ahí aparecieron actas, hasta aquí en este municipio, en Santo Domingo Este. Sí. Doctora, entonces es una cosa que no se compadece, que no se entiende. Antes de ayer hubo una rueda de prensa de todos los partidos, de oposición sobre todo, para pedir, en la que pedían el manejo, cómo se van a escoger los nuevos jueces, tanto de la Junta como de la Cámara de Cuentas y el Superior Electoral. Sin embargo, ahí lo vimos bien unificados, y cuando los vemos en rueda de prensa para cosas así, lo vemos muy bien, porque se hace necesario una oposición bien fuerte y unificada. Sin embargo, para lo que debieron estar, no estuvieron. Y lo decía Manuel Jiménez en un momento determinado, cuando estaba aquí. Astoy de Camps lo resaltó, se lo enrostró a cada uno en la exposición aquella, cuando le dijo que se pasaron todo el tiempo hablando plepla, y nunca se unificaron, a pesar de su feregresía con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Según él. Sí, pero ninguno se lo refutó. Entonces, ¿qué pasó? Que la oposición no se unificó para lograr contrarrestar la reelección. Mira, la verdad es que no se le puede vulnerar el derecho que tiene cada quien a ejercer
de ese principio de elegir y ser elegido, que es constitucional. Eso no quiere decir que no se haya unificado criterios, porque cuando se fue a la Junta, toda la oposición fue a la Junta a solicitar que el conteo fuera manual y que no se emitieran boletines hasta tanto no se verificara, porque tú haces un conteo computarizado, lo hace manual, lo verifica y lo pasa. Porque después que ya tú lo haces físico, ya tú lo puedes transmitir y no hay problema. El problema es que tú lo transmites sin el conteo físico, porque no hay manera. Hubieron jueces que se negaron a contar físicamente, hubieron actas que se desaparecieron y todo eso hay que hacerlo en el lugar. Hubieron presidentes que se negaron a aceptar una nulidad. Fíjate tú que no hay ninguna nulidad del proceso porque ellos no aceptaban, porque todavía no se había acabado el conteo, no se había hecho conteo físico. Una serie de situaciones que se dieron, que se escapan, digamos que a lo que son los procedimientos establecidos por el propio proceso. Entonces, cuando tú hablas de unificar la oposición, yo pienso que hay minorías. Por ejemplo, vamos a desglosarlo. Tú dices, bueno, ahí está Guillermo. Guillermo tenía la expectativa de poder sacar más de un 5%. Nadie le podía quitar el derecho de ser un partido mayoritario. Claro. Sus expectativas. Otra cosa es la polarización que se produce al final de un debate que va cerrando las brechas a los demás. Claro. Decir que Minú no tenía un derecho de participar, siendo la única mujer que participara, yo pienso que la posición... Yo pienso que, bueno, la única mujer no, perdón, porque también estaba Soraya. Pero dos mujeres que participaran enriquecieron el debate y se vio bonito como en un proceso electoral. Creo que es una madurez de la democracia. Que participaran Peregrín como un partido desprendido que mantuvo su posición de que no se iba a doblar frente al poder, porque fue prácticamente expulsado del poder, también tuvo su dignidad. Entonces yo pienso que independientemente de que en ese momento no se haya dado ese proceso de unificación que a lo mejor se pudiera gestar para no hubo tiempo, lo que te quiero decir, para gestar ese proceso de unidad, porque no hubo este previo que ahora lo hay. ¿Hay algo de específico? Empezar a coincidir. Sí. Cuando tú tienes coincidencias reiteradas, cuando tú tienes visión compartida acerca de cómo se deben de solucionar los problemas, entonces tú vas creando esos vínculos que harán posible luego que nosotros podamos tener candidaturas de consenso en oposición. Pero hay algo específico. De todas maneras, sí te digo, sí, para sacar cuentas y que la gente quede clara, no creo que eso haya sido digamos que el motivo, porque todavía contara todo lo que sacó los partidos minoritarios, no llegamos todavía porque el fraude fue tan grande que eso no tiene el peso que debería de tener. De todas maneras, pienso que no es lo mismo, porque eso crea un impacto que puede repercutir en los indecisos, en los abstencionistas, y ese impacto que crea esa unidad, digamos que esas candidaturas monolíticas de la oposición crean también un efecto que influye sobre algunos votantes. Eso descartando eso, el resultado neto nos dice que no tuvo mucha incidencia. Pero a nivel el hecho de que a nivel municipal sí pudo ser, Yanila. A nivel municipal, bueno, pero debería ser entonces un pacto nacional en todas las candidaturas, y tuvimos buenos pactos con muchos de ellos. Pero hay algo específico que quiero citarle, y me imagino que a lo que Mariano va. En el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Oeste, ningún candidato, a pesar de que el Cañero no era el mejor del PLD, pero ninguno de la oposición podría contrarrestarlo. Ahora, si había uno que podía lograrlo, obviamente con la sinergia de los demás. Si había uno, ¿por qué la oposición no tuvo esa visión de decir, bueno, fulano está en primer lugar, primero que todos, vámonos con fulano? Y que todos los candidatos se unifiquen a fulano para poder contrarrestar al del gobierno. Y eso fue lo que no se hizo, que se pidió. Manuel estuvo con nosotros y nos dijo que él le pidió al PRM que por lo menos hiciera una encuesta interna. Yo pienso que sí, que ahí faltó, digamos que esa visión política, se confió demasiado en que había una vinculación, un voto duro, que no se reflejó porque no fue la misma votación para el candidato presidencial que para el candidato local. Faltó, digamos, ver más allá de la curva, y a mi juicio fue
un error, un desacierto no haber consolidado una candidatura alrededor de Manuel Jiménez, pero también la forma como se manejó el proceso fue muy difícil para nosotros, porque Manuel mantenía un conglomerado a su alrededor, en donde habían muchos peledeístas, había gente de él promoviendo al presidente de la República en su proyecto de reelección, y los compañeros no se sentían confiados en que pudiera ser un candidato que les representara. Sí. Esa es la verdad. No logramos esa empatía, a pesar de que tenía muchas simpatías dentro de las filas PRMistas. No logramos que se sintiera esa confianza de que nosotros vamos a tener un candidato que es nuestro, que pudo haberse trabajado con tiempo, claro, que pudo haberse hecho un trabajo y que no se logró. Y yo reconozco como dirigente política, a título personal, porque eso no lo ha discutido mi partido, que fue un error, que fue una debilidad no haber asumido en ese municipio una candidatura unificada alrededor de Manuel Jiménez, y a lo mejor hubiéramos convencido también a Diego Astacio de que claro, hiciéramos un proyecto común, porque ahí fueron muchísimos candidatos. Claro. No se trata solamente de dos proyectos. Dio tuvo una buena participación. Sí. O sea que quedó en tercer lugar. O sea que ahí hay muchos factores, que no se trata solamente de uno. Ahora, lo que nosotros sí tuvimos fue una unidad de por dónde, del criterio del buen actuar. Inmediatamente, no importa que no fueran candidatos nuestros, ellos hicieron su huelga, estuvieron ahí, nosotros lo acompañamos en su lucha. Sí. Le dijimos, mire, ustedes cuentan con este partido que ya se acreditó como el primer partido de oposición, y nosotros estamos acompañándolo en esta lucha, porque es una lucha del pueblo dominicano. No se trata de que vulneraron los derechos de Manuel Jiménez, se trata de que vulneraron los derechos, como yo decía, de decenas de miles de personas que votaron por él y los que no le contaron, que son más. Entonces, todo eso tiene que ver con la institucionalidad, con la fortaleza de un sistema que colapsa con actuaciones como esta. Porque la gente dice, ¿a qué voy? ¿Para qué perdí mi tiempo? ¿Por qué me levanté temprano? ¿Por qué yo asistí? ¿Por qué concurrí a un proceso? Si esto es un relajo, si me van a poner de mojiganga, como dice el pueblo, si me van a irrespetar de esta manera. Entonces, eso es lo que hace que se consoliden los procesos democráticos, cuando tú tienes árbitros que realmente generen confianza, que tú tienes árbitros que la gente diga, bueno, yo sí me voy a levantar porque mi voto va a ser contado, mi voto va a ser digitado. Y nosotros hemos tenido juntas centrales electorales, o sea, digamos que funcionarios que han estado ahí, jueces que han estado ahí cuando la Junta era un tribunal colegiado, que realmente llenaron de orgullo a los procesos. Con las mismas leyes, a veces se trata de un arbitraje, de una conciencia de qué usted tiene entre manos y cuál es su papel en la historia, cómo tú quieres quedar ante la historia. Hay gente que no le importa que le digan que es corrupto, que este país es una selva, que este país no tiene nadie pensante, se creen que están por encima de todo, se creen superiores y piensan que aquí todo es válido, y no es así. Cada proceso histórico tiene su propia evaluación y la gente lo ve ahí, la historia Yanila, está ahí para contar. Finalmente, ¿cómo ves la inclusión de algunas figuras del PRM en el tren gubernamental con las nuevas designaciones del día de ayer? ¿Del PRD será? Del PRD, perdón. Bueno, yo pienso que... Me asustaste. Sí, hasta yo, ¿no? La suerte que yo leí ese decreto bastante veces. Ahora y de acá. Ya se fue del PRD para PRD. Que no. Pero la verdad, nosotros estamos viendo una recompensa. Una recompensa, yo pienso que hasta merecida, porque haber desbaratado un partido de tanta historia, haber colocado el primer partido del país en un lugar que ni se sabe cuál es que tiene ahora, haberle entregado todos esos años de democracia, haberse doblegado de esa manera, poco encuentro que le han dado, porque deberían de haberle dado más para lo que un toma y daca, un pago por los servicios prestados. Y yo creo que ese fue el gran acuerdo. Y por la posición número 1 de la boleta. Por la posición número 1 de la boleta, pero sobre todo por perder la visión de el concepto de valores y de principios que se tenía establecido, y que ya cualquiera es igual, que todo es más de lo mismo. Y yo creo que el gran desafío del PRM en estos momentos es precisamente marcar la diferencia. Por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo
están, digamos que estamos haciendo un esfuerzo decidido a marcar la diferencia, que si nosotros decimos, nosotros no queremos funcionarios en la Junta Central Electoral, no queremos jueces en el Tribunal Superior Electoral con vinculación política, no lo queremos. No es una doble moral de decir esto y mañana poner 4 o 5 que se inscriban de parte de nosotros. Yo creo que eso es lo que la gente tiene que ver. Ese es el desafío que tiene este partido, presentarle al país una visión distinta de hacer la política. Si nosotros estamos en un diálogo, presentar en ese diálogo lo que nosotros entendemos, estar del lado de los intereses del país, de la gente, que comprendan que tienen ahora un instrumento en la oposición, que puedan vincular sus inquietudes y que los va a representar adecuadamente. Yo creo que ahí es que está el gran desafío. Tenemos que seguir trabajando, consolidándonos. Recuerde que somos un partido nuevo, que todavía no tiene todas sus estructuras funcionando. Queremos un equipo de gente que le dé seguimiento, por ejemplo, a cada ministerio para que vaya viendo qué se está haciendo y qué nosotros vamos sugiriendo y qué está mal en cada ministerio, que sería una especie de digamos que de gobierno alterno, porque nosotros teníamos propuestas para cada uno de los renglones. Y yo creo que nosotros como partido tenemos que estar vigilantes, porque nosotros somos los que estamos representando a 1 millón y pico de dominicanos que nos contaron, que decidieron por nuestra opción y que no podemos dejarlo ahora indefenso. Entonces, si hay un problema de alza de peajes que puede incidir en el aumento del costo de los productos de primera necesidad, porque se trata de transporte, que incide también en el aumento de transporte, que es ilegal porque es un impuesto que no fue validado por el Congreso, como son todos los impuestos, que no tuvo que ver con una concesión de carretera, porque esas carreteras estaban hechas. Aquí hay que decirle al pueblo qué pasó, quién tomó esa decisión, por qué se tomó. Entonces yo pienso que esas son las cosas que nosotros tenemos que ir. Si aquí no hay una reducción de los combustibles, hay que explicarle al pueblo en qué se está gastando. Vimos a Bichara decir que lo están tomando para Planta Catalina, pero eso se hizo una licitación con Odebrecht, y entonces ¿dónde está la contrapartida que ellos van a poner? La estamos poniendo nosotros. ¿Por qué no se le explica eso al país? ¿Por qué no se habla con transparencia sobre los temas fundamentales? ¿Por qué nosotros estamos viendo que se están implementando digamos que paquetazos fiscales sin pasar por el Congreso, que lo está haciendo el propio gobierno? Por el papel gobierno de la oposición, doctora. Entonces, ese es el rol, es el rol, y por eso que nosotros, que yo te digo, y le digo al país hoy, que esos son los desafíos que tenemos, esos son los retos que tenemos como organización política. Diseñar unidades que le den seguimiento a todas esas cosas, doctora, que le den seguimiento al sector agropecuario. Mira el sector avícola. Sí. Una sobreproducción, ¿producto de qué? ¿De qué tú crees que es la sobreproducción? De importación, de pollo. Sí, ¿Cómo tú vas a importar pollo en detrimento de tus productores locales? Y ahí nace la especulación y todo. Entonces, esa es la situación que uno ve, que no entiende quién autoriza esas importaciones, quién se beneficia de eso. Entonces luego los grandes productores van al palacio, se sienta con el presidente, le dan un subsidio que se queda entre 3 o 4 oligopolios que hay, y los pequeños productores se afeitan y salen del mercado. Alguien decía ayer, lo que quieren es quitarse las pulgas de arriba. Pero, o sea, esos grandes oligopolios quieren quitarse todos esos pequeños productores, sacarlos del mercado y quedarse oligopólicamente con el mercado avícola. Entonces, pero eso funciona para todo. Aquí está desvertebrado el aparato productivo. Aquí no se está produciendo habichuela en San Juan. Aquí no se está produciendo de nada. Tú compras ajo y es importado. Compras cebolla y es importado. Una cebolla rarísima que es importada. ¿Cómo va a ser? Tú compras hasta plátanos a veces y tú dices que son importados. Porque ese es parte del marketing que ellos han diseñado. Circo. Pienso que sí, que a falta de pan. Sí. ¿Le ha funcionado bien, doctora? Porque eso lo mantiene en un 80%. Yo creo que no le funcionó tan bien. Si le hubiera funcionado tan bien, no hubieran orquestado ese fraude con Roberto. Sí, pero en la presidencia no hubo fraude. Se acabó. Bueno, ahí fue que el boletín fue más marcado con ese 15%. Algo bien rapidito. Usted citó de los jueces de la Junta. Sin embargo, el PRM tiene 2 candidatos, que es el señor Salvador Ramos, que fue miembro de la Junta, y tiene al señor Antoliano, ayúdeme usted. Peralta. Lo que sí es que lo tenemos como lo están proponiendo para la Junta Central Electoral. No, ellos no pueden ser propuestos porque
Uno es el secretario electoral de nuestro partido y el Precisamente. otro es, y Antoliano es una parte importante, miembro de la comisión política. Y Ah, si hemos pero- dicho que nosotros no vamos a postular personas vinculadas a partido, nosotros no podemos. Esos son rumores. Incluso se que habla de un que chisme- carecen absolutamente. Se habla de- incluso de un chisme soterrado, validez. porque Salvador Ramos es de la tendencia de Hipólito y Antoliano de la tendencia de Luis Abinader. Y mira que serían dos excelentes estamos de acuerdo. magistrados. O sea que. Estamos de acuerdo. Pero ellos decidieron ser políticos. Y el que decide una Sería cosa tiene incoherente sería ahora que ustedes lo incoherente. apoyen. Decidieron Bueno. ser políticos y son muy buenos políticos Sí, también. ¿no? Y tienen buena Y- imagen en la sociedad. Y, por ejemplo, el magistrado representa, es observador en otros países, tiene una gran impronta, tiene una parte académica muy importante Claro. por sus vínculos con la UAS. Es decir, que nosotros entendemos que son excelentes los dos, pero nosotros no queremos a nadie vinculado a ningún partido, ni mío ni ajeno. Esa es la coherencia. Señores, gracias a ustedes por mantenerse en sintonía durante estas 3 horas de Buenos Días República. Gracias a nuestros invitados, Romero González, que estuvo con nosotros en la primera hora, y luego a nuestro amigo y hermano Darío Darío Cuba. Cuba. Y La gente pensaba que Darío era de Cuba. por supuesto, a ese jardín de espina le hacía falta una rosa. Sí, y con sí, esta sí, rosa sí. terminamos este Buenos Días República con mi amiga Yanil Lavalle. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias Claro a que ustedes, sí. de verdad que sí. Doctor, encantado. Difícil llegar aquí, pero cumplimos. Pero Siempre llegó. llega. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana. El equipo de Buenos Días República hasta las 9 de la mañana estarán con ustedes. Gracias por su sintonía.